Bueno, Vamos a a ver, comenzar entonces con este encuentro sobre sinodalidad. Tenemos el gusto de tener al padre José San José Prisco, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ahora Inés lo va a presentar. Agradezco a todos la participación, particularmente a las secretarias y secretarios parroquiales que les hemos agregado este encuentro como parte de este curso de formación que estábamos haciendo, considerando el contacto que tienen ustedes con la gente en la parroquia. Nos pareció importante este tema y no desaprovechar esta oportunidad, aunque también el encuentro está abierto a otros. Sabemos que hay hermanos de Ecuador, que hay algunos también de Brasil y de Chile y de Panamá. De Panamá también hay varios. Así que si me olvido de algún país, comprenderán. Así que la bienvenida a todos. Hacemos una oración. Después Inés presenta al padre José San José. Dejamos que él nos dé su charla, su conferencia. Él ha escrito mucho sobre el tema también. Y después dejamos un espacio a pregunta, porque somos muchos, veo 150 más o menos. Entonces, para poder hacerlo de un modo ordenado, nos vamos a mover de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Ya, Madre de Madre de Dios, 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 ruega ruega por por ruega por nosotros 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 los pecadores, 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 ahora y ahora ahora en y la en hora la de nuestra hora de muerte. nuestra Amén. muerte. amén. Muy bien, bueno, entonces vamos a pedir a Inés que presente al Padre en nombre de la SADEC, la Sociedad Argentina de Derecho Canónico, y de la Facultad Santo Toribio de Mogrovejo. Bien, bueno, el padre José San José Prisco, que le agradecemos mucho su presencia hoy aquí virtual en esta conferencia. Él nació en Valladolid, es catedrático de Derecho Canónico, sacerdote de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos en la diócesis de Valladolid. Realizó estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Salamanca y después de una estancia en Washington, D.C., en Estados Unidos, se licenció en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma, en Italia. Posteriormente obtuvo el doctorado en la misma especialidad por la Universidad Pontificia de Salamanca. Se destaca además por su labor internacional como rector del Pontificio Colegio Español de Roma, como también como profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, director del Centro Mexicano de Orientación y Formación de las Vocaciones, Animación Vocacional Sol, director de la Escuela de Formación para Miembros de Institutos de Vida Consagrada en el Estado mexicano de Yucatán. En los últimos tiempos, el Padre José ha sido nombrado experto para el sínodo sobre la sinodalidad por el Papa Francisco y, como dijo el Padre Daniel, también el Padre José es autor de numerosas publicaciones sobre el tema de la sinodalidad. Muchísimas gracias nuevamente, Padre José, por estar aquí con nosotros y bueno, le dejamos el auditorio a usted. Pues el que da la gracia soy también yo por poderme hacer presente ahí en esa querida facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Argentina, en Buenos Aires, y también por que haya hecho esta invitación la Asociación Argentina de Canonistas. Así que yo agradecido por poderme hacer presente en ese foro donde hay tantas personas, algunas de ellas conocidas como el propio Daniel, a quien le agradezco la invitación. En todo caso, lo que voy a explicar yo hoy, muy probablemente la mayor parte de las cosas que voy a decir no suenen a nada originales. Tampoco pretendo yo ser la originalidad, ¿eh? Lo que pretendo es ser el orden y el concierto, en el sentido de decir algo que haga sensatez y que sea comprensible a la mayor parte de las personas que están compartiendo con nosotros este rato. Como el tema de la sinodalidad es un tema que ya nos viene acompañando ya desde hace varios años, aunque realmente han sido estos 2 últimos años, el año pasado con la asamblea en Roma y este año, la asamblea que próximamente empezaremos en una semana también en Roma, es un tema que digo que nos viene acompañando ya desde hace tiempo. Y creo que es un tema que es importantísimo, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el Papa Francisco, porque es la forma en la que la Iglesia tiene que caminar en esta nueva etapa. Y evidentemente no es algo que le haya salido al Papa por una creatividad de una noche de verano, sino que realmente tiene sus raíces en una historia un poco anterior. Por eso yo quería lo primero, les voy a compartir una
una pantallita aquí para que sigamos juntos una pequeña presentación que creo yo nos puede ayudar a comprender bien este tema. Yo sé que muchas de las cosas que voy a decir ya las han escuchado antes. En todo caso, no es lo más importante lo que yo diga, que siempre será algo parcial, sino creo que lo más interesante es que se acerquen ustedes a los documentos que están en la base de todo este camino sinodal que ha emprendido la Iglesia ya hace 3 años. De forma específica, hay algún documento que se lo recomiendo mucho, mucho. Aparte del el motu propio de Pablo VI, con el que se creó el Sínodo de los Obispos en tiempos del Concilio, motu propio apostólica solicitudo, aparte de ese, que es el origen de todo el movimiento sinodal, lo más importante para comprender el pensamiento del Papa Francisco con respecto a este asunto es el discurso, que ahí les cito, en la conmemoración de los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos por Pablo VI con el motu propio Apostólica Solicitud. Este discurso, que es del año 2015, está accesible en Internet, es muy fácil encontrarlo poniendo discurso Francisco 50 aniversario del Sínodo, desaparece la página del Vaticano, igual que los otros documentos que les cito ahora, documento de la Comisión Teológica Internacional, la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, 3 años después de este famoso discurso del Papa Francisco, encomiendan el propio Papa encomienda a la Comisión Teológica Internacional que haga un estudio en profundidad sobre qué significa la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, y fruto de ese estudio es este documento de 2018, que es de obligado cumplimiento. Todo lo que yo voy a decir aquí está en ese documento y seguramente muchísimo mejor expresado de lo que lo podría hacer. Después también el propio Papa Francisco, en septiembre del año 2018, el Papa hace una reforma del Sínodo de Obispos. Ya no es exactamente igual que el que creó el Papa Pablo VI en el año 65, han pasado ya más de 50 años y necesitaba un ayornamiento, una actualización. Con la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, el Papa efectúa ese cambio. Y, por supuesto, desde que convocó el Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad, han ido emanándose varios documentos. El último que tenemos es el Instrumentum Laboris del año 2024, con el que vamos a trabajar ahora durante este mes de octubre como segunda asamblea de un solo sínodo, que después tendrá una tercera etapa de implementación después de que termine la asamblea y la asamblea le entregue al Papa el documento conclusivo. ¿Qué va a pasar después? Pues solo el Papa lo sabe. Así que tengan un poco de paciencia, que en un mes lo vamos a saber todos. Pero en principio, lo que se ha hecho hasta el momento ha sido que el Papa recogía las propuestas del sínodo y luego él hacía una exhortación apostólica donde señalaba aquellos aspectos que él pensaba más importante, prácticamente todos apoyados en las propuestas de los obispos y algunos de ellos pues en otras propuestas que a él mismo le había sugerido el Espíritu. No sabemos cómo se va a proceder en este caso. Lo que sí que sabemos es que va a haber un momento largo de implementación para que el sínodo de la sinodalidad no quede como un sínodo más en el pasado, sino que empiece a funcionar como realidad en la vida de la Iglesia y tenga una continuidad. Bueno, entonces, esos documentos se los recomiendo para lectura. Y si hay que seleccionar dos, el discurso y el Instrumentum Laboris con el que vamos a trabajar. Bien. Hemos de recordar que todo este movimiento de la sinodalidad, les decía, no es una cuestión que al Papa se le ocurrirá un día, se levantó por la mañana y dijo voy a hablar de este tema. Es un tema sobre el que se viene trabajando ya y que es consecuencia directa del cambio eclesiológico que se dio con el Concilio Vaticano II. Saben que la historia de la Iglesia, por simplificar, es un poco simplista, sí, pero bueno, por aclararnos, tiene un punto de inflexión entre el primer milenio y el segundo milenio. Al inicio del segundo milenio hubo un papa que, por cuestiones históricas, cambió el rostro de la Iglesia a una Iglesia más centralizada en el primado del romano pontífice y que esa Iglesia tiene un carácter eminentemente piramidal y es la que nos ha acompañado hasta prácticamente esa imagen de Iglesia, hasta prácticamente el Concilio Vaticano II. Esta imagen de Iglesia piramidal, donde el Papa está a la cabeza, le siguen los obispos, después están los presbíteros como colaboradores de ellos, y luego están ahí en una especie de limbo
los religiosos como estado de perfección y el resto del pueblo de Dios, esa idea de pirámide es lo que llamaron los teólogos previos al concilio, especialmente el gran teólogo Dominico Congar, la jerarcología. Más que una eclesiología, era un estudio de la jerarquía, más que de la iglesia. Sin embargo, como saben, el Concilio Vaticano II elaboró durante unos tiempo muy prolongado un documento, una constitución dogmática que se llama Lumen Gentium, que es donde esta eclesiología sufre un movimiento importantísimo y se pasa de esa iglesia entendida como jerarquía piramidal a una iglesia que se fundamenta en el hecho del pueblo de Dios. Saben ustedes que hubo un proceso muy largo de formación de este documento del Concilio, con muchísimas discusiones, porque se partió de una idea de iglesia que al final tuvo que ser cambiada por la que tenemos ahora. De hecho, el cambio no ha sido tan sencillo. Se ha estado estudiando la eclesiología desde el concilio hasta ahora, han pasado muchos años, más de 60 años, y claro, evidentemente en la reflexión de la eclesiología del pueblo de Dios ha habido profundizaciones. Quizá la más importante es la del sínodo del año 1985, donde se desplegó el sentido de qué significaba la comunión. Algunos eclesiólogos consideran que este momento del sínodo del 85 fue un momento un poco de retroceso, puesto que se volvió a una imagen muy jerárquica de la Iglesia, donde la comunión jerárquica era lo más importante. Y como que se dejaba un poco al margen la idea primera de que lo primero siempre es el pueblo de Dios. Bueno, esa es opinión de no pocos eclesiólogos y de eso es heredero el código, porque el código del 83 se elabora durante los años del posconcilio, pero se termina de aprobar en el año 1983, que es cuando precisamente en el pontificado de Juan Pablo II se está tratando este tema de la comunión para fortalecer los lazos de la comunión jerárquica. Evidentemente esto hace que el código, aunque refleja la eclesiología conciliar y tiene un título en un libro que es el libro del pueblo de Dios y quiere hacer, realmente quiere ser reflejo de la eclesiología conciliar, y aunque hay un cambio radical con respecto al código del 17, porque dependía de otra eclesiología, lo cierto es que todavía el código a día de hoy está lleno de límites, cargado de límites, porque todavía tiene un gran resabio, vamos a llamarlo así, de carácter jerarcológico. En todo caso, el cambio ha sido muy grande. La reflexión última que se ha hecho ha sido sobre la sinodalidad, y así lo ha dicho el Papa Francisco en numerosas ocasiones, como una dimensión constitutiva de la Iglesia. No es algo temporal, no es una moda de ahora para acomodarnos a la forma de proceder de las sociedades más democráticas, más participativas. No es esto. La sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia que nace del bautismo como origen de todo y de la corresponsabilidad y la participación de todos los fieles en la misión de la Iglesia. Esto realmente era necesario. Ya lo había dicho el concilio, pero se había ido difuminando a lo largo del tiempo y creo que es una providencia del Espíritu que el Papa Francisco haya retomado este tema y lo haya dado la importancia que merece. Bueno, pues en base a esto, recordar lo que dice el documento, ¿qué es en concreto la sinodalidad? La sinodalidad es, me gusta a mí decir, no es original mío tampoco, pero me gusta decirlo y así lo explico en el libro que tengo sobre la sinodalidad, que la sinodalidad, como dice el documento de la Comisión Teológica Internacional, es una sinfonía en tres movimientos. ¿Por qué existe esa sinfonía y estos tres movimientos? Porque en estos tres movimientos participamos todos, todo el pueblo de Dios. Y no solamente es así, sino que la importancia de la participación de todos es absolutamente decisiva para el futuro de la Iglesia. De tal manera que nos recuerda el documento de la Comisión Teológica Internacional que en este triple movimiento de la sinodalidad hay tres momentos. Un primer momento, que quizás sea el más difícil de comprender, es un momento profético, se llama. Es el momento de lo que el Concilio Vaticano II define como sensus fidei fidei. ¿Qué es el sensus fidei? El sensus fidei es la inspiración que el Espíritu Santo hace al corazón de los creyentes para que alcancen la verdad. Es que el Espíritu sintoniza nuestro corazón y nuestra mente para que conozcamos por su movimiento la verdad revelada en Cristo. Este sentido interno de la fe es obra del Espíritu Santo. Y a esta obra del Espíritu Santo estamos afectados positivamente todos los que hemos recibido el bautismo. Recordemos
que todo el pueblo de Dios bautizado está llamado a cumplir los tria munera, la triple función sacerdotal, profética y real. El momento profético es la inspiración al corazón de las personas hecha por el Espíritu para que alcancen el conocimiento de la verdad. Bueno, en esto del sensus fidei, todos los fieles tenemos una participación importante. ¿Cómo se ha desarrollado esto en los últimos sínodos? Por la consulta al pueblo de Dios. Consultando al pueblo de Dios, podemos reconocer en su voz las inspiraciones del Espíritu Santo. Es cierto también que no todo lo que dice la gente hay que considerar que sea una inspiración del Espíritu Santo. Por eso es muy difícil, y por eso viene el segundo momento, el momento del discernimiento, separar lo que realmente es inspiración del Espíritu para alcanzar la verdad de aquellas otras cosas que podríamos llamar opinión pública, sentido general de las cosas, porque no siempre coincide. Y a veces podemos creer que lo que opina la mayoría es lo que hay que hacer porque es opinión de la mayoría. Nosotros no nos podemos conformar con las mayorías, porque nosotros no intentamos buscar un consenso, lo que intentamos encontrar es la verdad. Por eso, frente a este primer momento de la consulta, hay que hacer un segundo momento, que es el momento del discernimiento. Como saben, esto del discernimiento es una positiva obsesión de la Compañía de Jesús y francamente no es que sea de ellos, es que es del Evangelio. Hay que aprender a discernir los signos de los tiempos, a discernir la propia vida, la acción de Dios y a conducirnos según eso que hemos discernido como verdad en nuestra existencia. Bueno, esto del discernimiento ya no es una tarea que lo podamos hacer todos juntos y a la vez. El discernimiento necesita no de todos ya, sino de algunos. El mismo documento de la Comisión Teológica Internacional nos dice que algunos son ya estructuras que están establecidas por el derecho canónico en las iglesias locales, en las parroquias también, y otras que podrían surgir en el futuro. Alguna de ellas, el propio sínodo ha hablado de ellas en la primera asamblea y lo retomaremos en la segunda. Son esas estructuras de personas que con un mayor compromiso con la iglesia, con un mayor conocimiento de los temas que se tratan, con una mayor implicación en la tarea eclesial, tienen un criterio más sopesado a la hora de discernir lo que conviene o no conviene ahora según las inspiraciones del Espíritu y el momento que está viviendo la Iglesia. Este discernimiento se hace, repito, a través de consejos y colegios que están en las diócesis, que están también en las parroquias y que ayudan a los pastores, y este es el último momento, el momento 1, ayudan a los pastores a tomar la decisión que en cada momento convenga más para la comunidad. El hecho de que tengan que intervenir desde todos hasta algunos para que el uno tome la decisión es absolutamente necesario. Volvemos a lo que decíamos. Si a esto le damos la vuelta, nos situamos otra vez en la iglesia jerarcológica, donde uno determina, piensa, manda y los demás tienen que ejecutar lo que ha pensado y mandado aquel que es el pastor. El Papa lo que nos dice es que demos la vuelta a la pirámide. Para empezar, porque el que está a la cabeza está al servicio de todos los demás, no para imponer su voluntad. La autoridad no es la imposición del orden. La autoridad es intentar que las personas crezcan como creyentes buscando la verdad en Cristo y haciéndola real en su vida. Esta es la función de la autoridad. Para eso la autoridad tendrá que tomar decisiones y ordenar en favor del bien común y del bien de cada una de las personas. Pero para hacer esto lo hará muchísimo mejor si en el proceso de decisión, lo que dice el documento de la Comisión Teológica, la decision making, o sea, el tomar la decisión, va acompañada de un proceso en el que todos nos vamos ayudando a encontrar esa verdad, que no dependa solo de uno, sino que hagamos entre todos el proceso de discernimiento, entre algunos, para que al final el que tiene que decidir tome una decisión mucho más acertada. Por supuesto que sigue siendo oficio de los pastores tomar la decisión, del párroco en la parroquia, del obispo en la diócesis,
del Papa en la Iglesia entera cuando son temas que afectan a todos, pero lo hará bien si escucha a todos, si discierne con algunos, porque de esa manera la decisión seguramente será mucho más según el Espíritu. Por eso este movimiento sinodal no es algo de la época, es una necesidad que pone de manifiesto la vocación común bautismal, la misión común compartida, la toma de decisiones conjunta y la responsabilidad que tienen los pastores de seguir este proceso para acertar mejor en lo que el Espíritu pide a la Iglesia en el momento presente. Dice el refrán, ya lo saben porque esto es un refrán universal, que ven 4 ojos más que 2, 6 más que 4, y evidentemente si partimos desde este principio de la consulta, el discernimiento, la toma de decisión, se hará sobre una decisión en la que todos hemos puesto parte de nosotros mismos. También porque el Espíritu actúa a través de todas estas estructuras que, siendo muy humanas, están acompañadas por el Espíritu. Bueno, pues hemos dicho que el momento del discernimiento es un momento muy importante y que fundamentalmente se asienta sobre consejos, colegios. Y el mismo documento nos dice a nivel particular, a nivel de agrupación de iglesias y a nivel de Iglesia Universal, cuáles son esas estructuras para el discernimiento. En concreto, como saben, en la Iglesia diocesana, lo normal, los elementos que están en el Código de Derecho Canónico son el sínodo diocesano, que lo vamos a ver seguidamente, el consejo presbiteral, los consejos de pastoral y los consejos de asuntos económicos, tanto a nivel diocesano como a nivel parroquial. En lo que son las agrupaciones de iglesias locales, de diócesis, pues lo que es más conocido para todos son las conferencias episcopales, que normalmente tienen rango nacional, pero no solo, hay conferencias episcopales internacionales, incluso continentales. En este sínodo, uno de los momentos de la escucha y del discernimiento ha ido el discernimiento a las conferencias episcopales continentales, que por primera vez han tenido una intervención importante. Porque si bien es cierto que una iglesia local vive, entre otras, en una conferencia episcopal, también es verdad que un país vive, entre otros, en una región que puede tener características muy comunes y por eso no es bueno estudiar las cosas aisladamente yo conmigo mismo, sino que hay que contar con los entornos, Y al final, en la Iglesia Universal, los dos instrumentos que por el momento hay para este intercambio y discernimiento es el concilio y el sínodo de los obispos. Bueno, visto esto, que era digamos, la parte más básica, que yo creo que, hombre, habría mucho tiempo para hablar. Si leen el Instrumentum Laboris, la primera parte entera, toda la introducción, viene hablando de este tema y es bueno recordárnoslo frecuentemente porque a veces se nos olvida que todo esto nace, repito, de la vocación común bautismal. Llamados a ser todos por el bautismo instrumentos activos en la evangelización y no meros sujetos pasivos o, como decía antes, ayuditas, el pastor me pide, yo ayudo. No, no, no. Yo soy agente también a título personal y tengo derecho, como dice el código, a tomar iniciativas, a hacer propuestas, a implicar y a implicar. Y esto ya no es una cosa de los sacerdotes solos. Gracias a Dios el concilio ha revalorizado la presencia del pueblo de Dios como conjunto en la evangelización en igualdad de condiciones. Esto también lo subraya mucho el código. La igualdad fundamental de todos los fieles. Ya no podemos hablar de que hay más o menos importantes secundarios, no. La igualdad fundamental de los fieles nos recuerda que todos tenemos la misma dignidad y que las únicas diferencias que tenemos son por vocación a la hora de la actividad propia que se desenvuelve desde cada vocación o la forma de vida propia de cada vocación. Pero esto no nos hace ni mejores ni peores, simplemente hace que en la Iglesia haya una diversidad vocacional que es el fundamento de la comunión. No hay comunión si no hay distintos, porque si todos fuéramos iguales, lo que habría sería uniformidad, no habría comunión. La comunión exige la diversidad y exige también la complementariedad. En la diversidad y en la complementariedad
está la comunión. Todos con igualdad de dignidad, con la misma responsabilidad de evangelizar. Bien, es verdad que el pastor tiene su función peculiar, los laicos la tienen también, los consagrados también, pero eso no quiere decir que uno esté por encima de ninguno de los demás. Todos al servicio de los demás en la única misión de la Iglesia, que es anunciar a Jesucristo y, como dice Pablo, y este resucita. Bueno, visto este fundamento bautismal de la vocación común, que es donde se fundamenta toda la eclesiología del pueblo de Dios, la eclesiología de la comunión y la misma sinodalidad como constitutiva de la naturaleza de la Iglesia, vamos a ver las estructuras en la Iglesia particular. Quizá esto es lo más concreto, probablemente muchas de estas cosas las están viviendo porque o han participado o participan de ellas, y en todo caso, si no lo han hecho, pues es bueno conocerlas también porque forman parte de la vida de nuestra Iglesia. Voy a recordar algo. Lo que voy a decir ahora está en el Código de Derecho Canónico, son cánones del Código de Derecho Canónico, no voy a hacer una exégesis de los cánones, voy a explicar un poquito superficialmente cada una de las cosas porque no tenemos tiempo para más, pero sí tengo que decir también que en algunos casos he añadido los números del Instrumentum Laboris actual para la Asamblea de Octubre, donde se hace referencia a alguna de estas estructuras. Como canónicamente están ya establecidas, lo que se planteó en la primera asamblea del sínodo, en octubre del año 23, fue, bueno, estamos hablando de sinodalidad y unidad y se hablaba de cambios del código hasta que alguien dijo, bueno, pero es que acaso hemos usado lo que ya hay, porque a lo mejor estamos pensando en inventar cosas nuevas, que no está mal, que no está mal, y sin embargo las que tenemos al alcance de la mano no las estamos dando un uso adecuado. Ya en la asamblea anterior se hicieron algunas propuestas de mejora de lo que ya hay, incluso se anunció la posibilidad de que existieran otras estructuras. De eso es de lo que voy a hablar. Primero de las que hay y luego hablaremos de alguna posible apuntada por el sínodo en la primera asamblea y que están y que aparecen en el listo. La primera estructura, y digamos que es la más rica, la más completa, la mejor de grupo que ayuda, el pueblo de Dios, que ayuda en el discernimiento de por dónde hay que caminar al obispo, es el sínodo diocesano. El sínodo diocesano es un poquito, creo que tengo puesto otra diapositiva, a ver si lo tengo aquí, sí, es un poquito distinto a lo que era el sínodo diocesano antes del Concilio Vaticano II. El sínodo antes del Concilio Vaticano II era una asamblea exclusivamente de sacerdotes. Normalmente lo que hacía es que reunía el obispo al clero, los párrocos sobre todo, los decanos y demás, y lo que hacían, y el cabildo de canónigos, donde hubiera catedral con cabildo, y lo que hacían era mirar a ver cómo dar leyes, normas, sobre todo eran para dar normas, de cómo funcionar en el futuro. Es decir, se juntaba el obispo con sus curas, veían qué problemas había y le recomendaban al obispo, o el obispo mismo decía, bueno, pues ahora los bautizos se van a hacer así, el cobro de estipendio va a ser de esta manera, y se hacían unas pequeñas constituciones sinodales, que eran muy poquitas páginas, donde prácticamente eran normas muy concretas, donde se decía a los curas cómo tenían que trabajar en los siguientes años, para intentar evitar asuntos molestos, malas prácticas, pero era eso todo, una asamblea propiamente de clérigos. Sin embargo, si nos vamos al canon de ahora y los otros cánones que siguen, ahora el sínodo diocesano es una asamblea de todo el pueblo de Dios. Ya no solo están los clérigos, cuando habla de sacerdotes se refiere a los obispos, tanto sean obispos diocesanos como obispos titulares, auxiliares, coadjutores, eméritos, bueno, y además otros fieles, pero otros fieles son de las otras categorías de fieles, tanto religiosos como laicos. Entonces, sínodo diocesano, para empezar, ya no es una realidad puramente clerical, es una realidad que puede manifestar muy bien esa necesidad de que todo el pueblo de Dios esté representado en el momento del discernimiento. Este sínodo diocesano hace que en él haya todo tipo de personas, o debería haber todo tipo de personas que representan a las diferentes realidades que hay en la iglesia local, en la diócesis. Sacerdotes de diferentes edades, de diferentes procedencias,
fieles laicos con diferentes ocupaciones, responsables de diferentes departamentos, religiosos, de vida activa, de acá, de allá, de la educación, etcétera, etcétera. Es decir, una representación de lo que la Iglesia es en el lugar. Este sínodo diocesano, no me voy a entretener más, es, y lo dice el Papa en el discurso de los 50 años, la forma, vamos a decir, más completa. ¿Qué pasa con el sínodo diocesano? Bueno, para hacer un sínodo diocesano es necesario seguir un instructivo que dio la Santa Sede para hacer sínodos diocesanos. ¿Qué le pasa al instructivo? Que hace del sínodo diocesano una estructura muy pesada y que se tarda mucho tiempo en ejecutar. Probablemente no menos de 3 años en el mejor de los casos. Con una fase preparatoria, con una fase de celebración, con una fase posterior. Entonces, la cosa se hace muy pesada. Y hacer un sínodo para intentar resolver todos los problemas de la diócesis, aparte de que es una aventura imposible, al final resulta ineficaz. Entonces, el sínodo diocesano, por constitución particular que la Iglesia misma le ha dado en esta instrucción sobre los sínodos, es una estructura un poco pesada. Se tarda mucho en hacer, es complicada, conlleva mucho tiempo y muchos recursos. Y a veces los obispos tienen más prisa, necesitan resolver las cosas antes y no pueden hacer una cosa tan larga. Es verdad también que en un sínodo diocesano da tiempo a discutir mucho, a hablar mucho, pero esto también puede traer a veces el cansancio, que a la gente, a medida que va pasando el tiempo, se vaya aburriendo, porque esto ocurre, ¿no? Y que vayan perdiendo las ganas que tenían al principio. Bueno, en todo caso, es el instrumento donde mejor se ve la participación de todo el pueblo de Dios en la misión de discernir qué es lo que Dios quiere para esta iglesia en este momento y dar las instrucciones para que eso se pueda hacer. Al final es el obispo el que hace suyas las decisiones del sínodo que considera necesarias para el buen gobierno de la iglesia, las promulga y se acaba. Eso es un sínodo de iglesia. Evidentemente, repito, al ser una estructura pesada que se tarda varios años en llevar a cabo, no es frecuente que las diócesis hagan sínodos periódicamente. De cierto es que aquí en España, por ejemplo, prácticamente todas las diócesis no hace mucho han hecho un sínodo, pero algunas hacía 50 años que no lo hacían, o 40 años que no lo hacían. Evidentemente, en un mundo en el que todo corre a una velocidad de vértigo, estar 40 años sin pensar en las cosas con calma, me parece a mí personalmente, me parece demasiado tiempo. Y por otra parte digo, aunque la estructura ha cambiado, lo importante de la institución sinodal es la participación de todos. Eso es lo más importante, porque es la manifestación más clara de lo que es la Iglesia sinodal, donde todos nos hacemos cargo de llevar adelante la única misión de la Iglesia. Ahí tienen lo que dice la instrucción de los sínodos sobre las personas que están invitadas a ese sínodo y que recoge también el Código de Derecho Canónico. Esto no está. La Asamblea Diocesana, vamos a decir, que podría ser una estructura muy parecida al sínodo, pero mucho más ágil. Aparece en el directorio pastoral de los obispos, que se llama Apostolorum Successores, en el número 175. No aparece en el Código de Derecho Canónico y no hay ninguno, así como para el sínodo hay una instrucción sobre los sínodos, para la Asamblea Diocesana no lo hay. Por tanto, es una institución muy flexible donde el obispo puede organizarla como crea más conveniente. Por tanto, al ser a la imagen y semejanza de lo que puede necesitar esa iglesia local, no requiere tanto tiempo, no requiere tanta preparación y probablemente tampoco requiera tocar todos los temas. Y seguramente podrá realizarse, si no anualmente, pues sí cada 2, 3 o 4 o 5 años, porque es una estructura mucho más flexible. Bien es cierto que el Apostolado Successores recomienda que se sigan las indicaciones de la instrucción sobre los sínodos diocesanos. Dice, bueno, que sean observadas en la medida en que pueden ser observadas. Es decir, que tengamos como referencia al sínodo y a la hora de crear una asamblea, por ejemplo, que haya presencia de todas las categorías de fieles, por ejemplo, como en el sínodo, o que haya reuniones de discusiones abiertas, como en el sínodo. Es decir, que como a semejanza del sínodo, la asamblea diocesana, que podría convocarse perfectamente todos los años a inicio de curso en la diócesis, tratando un tema monográfico, por ejemplo, y durante un fin de semana o 4 o 5 días, o como lo viera el obispo, es un instrumento muy bueno también de sinodalidad.
No es el instrumento para tratar todos los temas, probablemente sea un instrumento muy práctico para tratar unos problemas emergentes que son urgentísimos de resolver y se puede hacer perfectamente a través de la Asamblea Diocesana. Como no hay normas, pues habría que hacer, convendría que el obispo hiciera, asesorado, bien asesorado, un instructivo, una instrucción para sus asambleas diocesanas. Como hay libertad total, pues puede incorporar a quien quiera y como quiera. Lo que sí que ha pedido el sínodo es que el número de laicos siempre sea la mitad por lo menos. No lo dice ahora el código, ¿eh? No lo dice el código. Dice que haya una proporción grande de laicos, pero no dice que sean al menos la mitad. Y el sínodo está recomendando que en estas estructuras, fueran las antiguas, las que están en el código, o esta nueva como la Asamblea Diocesana, la presencia de laicos sea muy potente. También porque los laicos son la mayoría de la Iglesia. Entonces, tienen que tener también una representación según lo que propiamente son. Y además, también el sínodo está insistiendo en que haya una participación importantísima de las mujeres, que dentro del pueblo de Dios también son la mayoría, y que haya una participación de los jóvenes, que a veces están ausentes de todas estas estructuras, y que haya también una presencia importante de las personas que viven en los márgenes, que también muchas veces no están presentes. Incluso, como voy a decir ahora cuando hable del Consejo de Pastoral, hay algunos cambios que se han pedido que me parecen muy importantes para no dejar fuera a nadie que pueda ayudar a que el Evangelio de Jesucristo sea anunciado. En todas las diócesis, y este es otro elemento muy importante para el camino sinodal, está el Consejo Presbiteral. El Consejo Presbiteral, como saben, lo inventó, entre comillas, el Concilio Vaticano II, lo creó el concilio y pidió que después Pablo VI, que evidentemente se instituyera en todas las diócesis. El código da por hecho que es obligatorio, que tiene que estar en todas las diócesis, pero el problema no es que estén las estructuras, el problema es que quien las tiene que usar las use bien, las use bien. En el canon 495 define que es un grupo de presbíteros que ayudan al obispo. Habría que replantear algunos temas. Lo importante es que el obispo escuche a sus presbíteros, porque al fin y al cabo son sus colaboradores más cercanos. De ellos depende, como de una rueda de engranaje, que lo que el obispo quiere para su iglesia llegue a la gente, porque son los pastores de las comunidades y son los que transmiten, colaborando con el obispo como un solo presbiterio, transmiten al pueblo de Dios por dónde hay que ir caminando. Y junto con ellos van discerniendo cómo hacer esos cambios. Bueno, en todo caso, el Consejo Presbiteral es una institución obligatoria, el obispo tiene obligación no de convocarlo, que eso sí, sino de escucharlo. Y este es un grave problema también, porque estas estructuras no son para que el obispo dé informaciones. Las estructuras están para usarlas según el buen sentido de las cosas. Si es un consejo de presbíteros colaboradores con el obispo tiene que aconsejarse de ellos frecuentemente. Es verdad que el código contempla que en algunos casos incluso el consejo presbiteral pueda ser necesario para que el obispo tome ciertas decisiones, es decir, que tenga un carácter no consultivo, sino un carácter deliberativo. Pero también es verdad que en el Código de Derecho Canónico no aparece ni un solo caso en el que el obispo tenga obligación de seguir el consejo del consejo presbiteral. Esa es la verdad. Este es otro cambio que se ha pedido en el sínodo. Bueno, vamos a ver. A lo mejor el obispo en algunas cosas sí tiene que pedir, digamos, el voto no meramente consultivo, sino que el Consejo le dé su autorización para hacer cosas como, por ejemplo, la modificación de las parroquias. Crear una parroquia, suprimir otra. Bueno, pues esto lo puede hacer el obispo solo. Ahora en este momento sí, porque lo único que tiene que hacer, dice, es oír al Consejo. Y aunque el Consejo diga entero que no, el obispo no debería de hacerlo, pero si quiere lo puede hacer. No sería moralmente aceptable, porque también hay otro canon que dice que cuando a alguien le preguntas un consejo, a un consejo le preguntas su opinión, aunque no estás obligado jurídicamente a seguirla, lo estás moralmente si hay una especie de sintonía en el consejo, que hay una cierta unanimidad en lo que te están diciendo. No debes apartarte de lo que te han dicho. No eres tú más listo que 30 personas, digo yo. Entonces, escucha lo que te han dicho, porque aunque tú tengas la idea previa,
Probablemente si un grupo grande de personas hay una sintonía, probablemente el espíritu está diciendo algo acerca de ello y tienes que escucharlo. Entonces, el código ahora mismo no hay ni un solo caso que obliga al obispo a seguir el consejo, solamente a escucharlo. Y el sínodo ha dicho, no, habría que ver si no podríamos establecer algunos casos en los que el obispo necesite la conformidad de su consejo para poder actuar. Bueno, esto está, ya veremos, porque es una de las propuestas, y realmente en esta segunda asamblea no sé en qué medida este tema se va a tratar, pero también es cierto que el Papa Francisco ha creado un grupo de canonistas, entre los que me encuentro, para la fase de implementación y de reforma inmediata de algunos cánones con respecto a estos principios sinodales. Bien, siguiendo con el Consejo Presbiteral, existen en la Iglesia también otros dos colegios que, aunque podríamos incluirlos porque son colegios dentro de la dinámica sinodal, he de reconocer que a mí me parece que son menos sinodales. Voy a explicar por qué. Uno es el Colegio Consultores. Es verdad que el Consejo de Consultores es un grupo de sacerdotes, de presbíteros, sacerdotes también, porque pueden estar los obispos auxiliares, que aconsejan al obispo y que tiene tareas muy importantes cuando el obispo no está. Es decir, cuando cesa en su cargo el obispo o es trasladado, el colegio de consultores es el que se reúne para elegir un administrador que administre la diócesis mientras se pone otro obispo. O sea, tiene funciones muy importantes. Pero este consejo no lo eligen los presbíteros, lo elige el obispo. Y él elige a las personas que él cree conveniente de entre los que conforman el Consejo Presbiteral. El Consejo Presbiteral, la mitad de los miembros los eligen los propios curas, pero la otra mitad los pone el obispo. Bien sea porque los pone él por voluntad propia y los nombra y ya está, bien porque tienen oficios diocesanos que el propio obispo les ha dado y que por ello están en el Consejo Presbiteral. Bueno, pues de ese, entre 6 y 12 elige el obispo para que sea su colegio de consultores. Muy sinodal, en fin, no me parece, porque en realidad es una selección a gusto del obispo. No es que el obispo tenga el gusto malo, pero digo que no parece que sea ya tan representativo de la realidad. En fin, yo también entiendo que si el obispo tiene que tener un grupo de consejeros cercanos, bueno, pues que sea él el que los elija, yo esto lo entiendo. Pero de ahí a decir que está al paralelo, por ejemplo, con el Consejo Presbiteral en cuanto a órgano de sinodalidad, pues ciertamente hemos de decir que no. No tiene la misma densidad en el ámbito de la sinodalidad del que estamos hablando. Finalmente, también existe el Cabildo de Canónigos, que está en el Código, y que en muchos lugares no existe, porque las catedrales no todas tienen cabildo de canónigos o capítulo catedral, y que ahora mismo, salvo en algunos centros, algunos lugares de Centro Europa, el cabildo de canónigos ha quedado con una estructura meramente litúrgica. Son los que cuidan de la belleza de la liturgia y de la celebración en la catedral, que es la sede del obispo, y bueno, procuran un poco por el templo, por su belleza, etcétera, pero poco más. No tienen. Antiguamente el Cabildo de Canónigos hacía las funciones que ahora hace el Colegio de Consultores y el Consejo Presbiteral. El código, al crear el concilio estas dos nuevas estructuras, al Cabildo de Canónigos le arrebató toda la potestad que tenía con respecto a los asuntos que ahora tratan el Colegio de Consultores y el Consejo Presbiteral. Por tanto, el Cabildo de Canónigos no es un órgano de sinodalidad en sentido estricto, aunque sea un colegio de presbíteros. Finalmente, dentro de la diócesis, creo que se me ha escapado uno, que no sé por qué, está ahí bajito, y no, se ha quedado ahí en un lado, a ver si lo podemos ver, ahí lo vemos. Es que se me ha quedado chiquito y no le considero. Existe también algo que hasta el momento era una cuestión que no se daba en todos los lados, el llamado Consejo Episcopal, porque según la definición del Canon 473, el Consejo Episcopal lo forman los vicarios generales y episcopales. Bueno, en las diócesis grandes hay vicarios generales, 1 o 2, y hay vicarios episcopales, vicarios territoriales, vicarios de clero, vicarios de vida consagrada, pero en diócesis pequeñitas a veces solo hay un vicario y es un vicario general, porque no da para más. Entonces, ¿qué consejo episcopal es un vicario general? No, un vicario general es un vicario general que le preguntará al obispo lo que le parezca y él le dirá lo que él venga a ganar. ¿Qué ha pedido el sínodo? Que este consejo episcopal no sean solo los vicarios generales y episcopales,
sino que sea un consejo más amplio, ampliado. Es decir, que se incluyan otras categorías de fieles. En algunos sitios esto ya es una realidad. En el sínodo, en la anterior asamblea, un obispo francés habló diciendo que él había constituido un consejo episcopal donde había no solamente los vicarios, sino que había también otros sacerdotes, había laicos y había religiosos. Y es más, como el derecho canónico dice que para ser vicario hay que ser clérigo, no clérigo, sacerdote, al menos presbítero, y evidentemente para este cargo no podría proponerse a una mujer, él había creado un cargo diocesano, que lo puede hacer, de delegada episcopal para todos los asuntos de la diócesis, y se lo había conferido a una mujer, algo que el obispo puede hacer. Y esta mujer está en el Consejo Episcopal, lógicamente, junto con otros, nos dijo, nos comentó, con otros laicos y clérigos y religiosos que están en algunos de los, digamos, de los institutos más importantes de la diócesis, delegaciones de algo, secretariados de algo importantes, los tiene. Este Consejo Episcopal ampliado, evidentemente, es una de las cuestiones que está estudiando el sínodo. Probablemente cuando acabe el sínodo y el Papa recoja las conclusiones del sínodo, pues probablemente este será uno de los cambios que haya en el Código de Derecho Canónico para hacer del Consejo Episcopal un consejo que responda también más a la realidad sinodal con la representación de las diferentes categorías del pueblo de Dios. Es verdad que aquí en España muchos obispos también lo tienen. Yo, por ejemplo, soy de la diócesis de Valladolid y el obispo de Valladolid, arzobispo y presidente de la conferencia ahora, en su consejo él no tiene más que un vicario, bueno, tiene dos, vicario general y vicario de pastor, pero además de eso ha incorporado al consejo episcopal a todos los decanos y los llamamos arciprestes, no sé cómo los llaman en Argentina, vicarios foráneos, arciprestes o decanos, bueno, el caso es la misma figura. Él ha incorporado a los decanos y ha incorporado también a los directores de los departamentos de la curia. Con lo cual hay más clérigos, también hay laicos y también hay religiosos. De esta manera, el Consejo Episcopal es un organismo donde se pone de manifiesto mucho mejor la realidad multiforme de la Iglesia. La sinodalidad evidenciada a los ojos, donde todos somos corresponsables de la única misión que dirige en la Iglesia local en nombre de Cristo el Obispo. Bueno, esto en cuanto a la diócesis. Y nos vamos rápidamente a la parroquia. En la parroquia, perdón, todavía estamos en la diócesis, no he ido a la parroquia. El otro consejo que hay muy importante en la diócesis es el consejo pastoral. ¿Por qué pongo ahí lo de discrecional? Porque el canon 511 dice, en la medida en que lo aconsejen las circunstancias. Pero el sínodo ya ha dicho en la asamblea anterior que tiene que ser obligatorio, nada que en la medida, que es obligatorio. El cambio legislativo no se ha hecho, pero se hará en cuanto acabe el sínodo, porque esta medida ya sale en el instrumento laboris y evidentemente va a salir. Esto sí seguro es un cambio de la codificación. Entonces ya no va a ser en la medida en que lo aconsejen, sino empezará así, se constituirá en cada diócesis de tal manera que ningún obispo pueda gobernar sin un consejo de pastor. Segundo, el carácter de este consejo pastoral es representativo y por tanto tiene que haber un reflejo de lo que la Iglesia es en ámbitos pastorales, en condiciones sociales, en edades, en intereses, en vocaciones. Tiene que estar en el Consejo Pastoral. También aquí se ha dicho que tiene que ser eminentemente laical, ya lo es ahora, pero todavía más, y que tiene que haber una representación mayor de mujeres y que tiene que haber una representación de estos grupos de personas que sufren situaciones de desprotección y también tiene que haber la presencia de más jóvenes. Y este añadido que voy a hacer ahora, no lo tienen ustedes en la pantalla, pero también es otro de los temas que se ha hablado en el sínodo, y es que las condiciones que se requieren ahora para participar en estos consejos pueden dejar fuera a mucha gente. Porque lo de la probidad moral y de costumbres es una frase que limita la pertenencia a estos consejos a personas que se encuentran, a veces indeseadamente, en situaciones irregulares. Y según la terminología actual, estos fieles que pueden estar muy comprometidos en la vida de la Iglesia,
y que pueden dar un testimonio evangélico impresionante, por encontrarse en una situación irregular, tienen vetada la participación en estos consejos. Y lo que ha pedido el sínodo es que esto también se modifique, de tal manera que la Iglesia sea más inclusiva y no excluya a nadie porque está en una situación de dificultad. Esto vamos a ver cómo se gestiona, pero es una de las cuestiones que importan mucho. Vamos a ver tantos matrimonios, por ejemplo, que, bueno, que uno de ellos o los dos tuvieron una peculiar o una mala experiencia matrimonial primera, han vuelto a contraer matrimonio, pero son gente absolutamente entregadas a la Iglesia, absolutamente entregadas a la evangelización, que llevan a sus hijos a la catequesis, que participan en lo que pueden y que a veces son los propios pastores de las parroquias los que no le quieren aceptar a más porque se sienten limitados por esto de la probidad de vida, las costumbres, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces lo dicen, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a admitir? Pues sí, sí. Estamos en la idea de que no solo sus criterios sean decisorios, sino sobre todo el de la implicación en la vida de la Iglesia. A veces, estando en situaciones irregulares, las personas tienen una gran implicación en el anuncio del Evangelio. Y como nadie es perfecto, pues si vamos a hacer una iglesia de los perfectos, lo tenemos claro, porque el primero que no tendría que estar, pues es el que está aquí hablando. Así que, bueno, en esto el Papa quiere que seamos amplios, sin hacer verdad la mentira o mentira la verdad, sino que la verdad reluzca, pero que esa verdad nos lleve a incluir a todos los que pueden aportar algo en la misión de anunciar a Jesucristo. Veo que hay algunos que están levantando unas manos para preguntas, pero ya les han dicho antes que podrán preguntar ahora que yo termine, que voy a terminar enseguida. Dejaremos un rato para que ustedes puedan consultar lo que quieran o discrepar de lo que yo estoy diciendo. Cuando hago afirmaciones sobre las reformas que está proponiendo el sínodo, no se han concluido todavía, aunque parece que va por ese camino. También lo digo, no lo tomen todo como hecho. Lo de la obligatoriedad del Consejo Pastoral, sí, eso tómenlo como ya decisivo. De hecho, la propuesta que estamos haciendo desde el grupo de canonistas es concretar esto más con algunas acciones que el obispo tenga la necesidad de convocarlo frecuentemente y de tratar con él los asuntos y que no lo deje pasar el tiempo sin convocarlo, ¿no? Pero bueno, esto ya es seguro. Pero otras cosas que les estoy diciendo todavía tienen que ser discutidas y veremos en qué. Está además a nivel diocesano el Consejo de Asuntos Económicos. También esto es una manifestación de la sinodalidad en tanto en cuanto los laicos participan en la administración económica de la diócesis. Aunque es verdad que, a diferencia de los otros consejos, aquí la inspiración del Espíritu Santo, vamos a decirlo sinceramente, es pequeña. Porque aquí no se trata de discernir el Espíritu Santo, sino se trata de saber economía, de saber leyes, para no meter a la diócesis en un problema por una gestión económica inadecuada. Por eso, en la diócesis este consejo sí es obligatorio, es una manifestación también del ejercicio corresponsable de la misión. El obispo es el administrador de la diócesis, pero no puede administrar a su antojo, porque el dinero no es suyo. El dinero no es suyo. Entonces tiene que administrarlo bien para que se puedan cumplir los fines de la Iglesia y para que se beneficie también a todas las personas que están en necesidad. Tiene carácter obligatorio, pero es muy técnico. Por eso digo, Consejo de Asuntos Económicos no es para rellenarlo de gente que opina sobre lo humano y lo divino. Consejo de Asuntos Económicos son expertos, como dice el canon, en materia de economía o en derecho y, como siempre, de probar integridad, y este aspecto también a veces limita, porque puede ser una persona súper experta en economía y en derecho, que es un católico convencido, pero que a lo mejor está viviendo una situación irregular. Claro, no le vamos a dejar de que nos asesore en materias legales que son súper importantes para no meternos en problemas, porque nos lo impide en este momento el canon 492 en su parágrafo 15. Pero bueno, esto que digo en voz alta tiene que ser concretado después en las propuestas de los padres y madres. De hecho, en el instrumento laboris del número 79 habla no solamente del consejo, sino de que sea eficaz, y le da un papel muy importante en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas a nivel económico, también a nivel pastoral, pero como estamos hablando del Consejo de Asuntos Económicos, la rendición de cuentas, la elaboración de los presupuestos, la comunicación de cuál ha sido el balance de cada año, las auditorías externas, todo esto es muy importante. La Iglesia tiene que ser transparente en la gestión de su dinero, porque el dinero no es suyo, es de los fieles, que lo han entregado para los fines de la Iglesia.
para el culto, la caridad y el sostenimiento de sus obras y de su clérigo. Pues si es para esto, para eso tiene que ser y tiene que haber mucha transparencia. A veces la falta de buenos consejos de asuntos económicos ha traído problemas a las diócesis y la falta de transparencia y accountability, que se llama ahora, ha hecho también que haya diócesis que estén verdaderamente arruinadas, porque no han gestionado adecuadamente sus ingresos y eso les está impidiendo emprender obras pastorales y obras caritativas porque no tienen recursos. Entonces, bueno, creo que a esto le ha dado importancia también, pero repito, aunque es reflejo de la corresponsabilidad que es característica propia de la sinodalidad, aquí no puede ser cualquiera, tienen que ser fundamentalmente técnicos. Y por último, a nivel, mira, es que estaba el Consejo Episcopal ahí soltado. A nivel de la parroquia nos pasa lo mismo que decíamos en la diócesis. Por una parte está el Consejo de Pastoral, que vuelve a decir lo mismo que el diocesano, si es oportuno. Sínodo dice no, obligatorio. Y segundo, el Consejo de Asuntos Económicos, que también lo tenemos, que es también obligatorio. Quizá en las parroquias es más difícil encontrar estos especialistas. También es cierto que, como dice la instrucción sobre la parroquia del año 2020, no es necesario que sean parroquianos. Lo que es necesario es que sepan de los asuntos que hay que tratar. Es verdad que la mayor parte de las parroquias no van a tener grandes discernimientos sobre asuntos económicos, es verdad. Pero hay otras que sí, porque tienen obras, porque tienen muchos ingresos, porque necesitan hacer cosas y hay que implicar dineros, hay que pedir préstamos. Es decir, no todas las parroquias están en la misma situación. Ciertamente es que si no están en una situación en la que haya que discernir muchos asuntos económicos, pues nos valdría con gente que tuviera buen sentido y alguna formación. Pero en cuanto ya hay asuntos de mayor relevancia, hace falta que haya personas ya técnicas, como les decía, con respecto al Consejo de Asuntos Económicos. Y lo que nos pide el Instrumentum Laboris, conociendo ya que existen o que deben de existir por obligación estos consejos pastorales parroquiales, dice, no vamos a trabajar solos, hay que trabajar en red. Estamos en un mundo global, nadie es una isla y yo no puedo trabajar solo. Yo como párroco no puedo trabajar solo, tengo que trabajar con mi consejo, pero es que mi parroquia no puede estar sola, tiene que trabajar con las del entorno. Y las del entorno con las de la diócesis. Es decir, tiene que haber redes en las que se impliquen representantes de los diferentes niveles de los consejos hasta llegar al consejo pastoral de carácter diocesano. En muchos sitios esto está establecido, porque además del consejo parroquial hay un consejo en el decanato, incluso hay consejos de vicaría y luego está el consejo pastoral de la diócesis. Redes, porque también esto enriquece muchísimo a nuestros consejos parroquiales, por ejemplo, porque ya no es el criterio mío, yo escucho a otros de otras parroquias vecinas, veo cómo lo están gestionando, puedo aprender de ellos. Puedo aprender de ellos. Y así ampliándolo hasta la diócesis. A buen ser, la mayor parte de los miembros del Consejo Pastoral Diocesano deberían venir de los consejos pastorales parroquiales a través de estas mediaciones. Sería lo lógico, porque así vamos de lo pequeño a lo grande sin saltarnos ningún paso. Es verdad que luego el obispo en los consejos pastorales diocesanos puede incluir a otras personas, a los que él desee, pero la mayor parte tendrían que venir de estos consejos pastorales parroquiales que se han ido configurando como redes de consejos. Al final, también a nivel de la parroquia, existe la posibilidad de crear asambleas eclesiales parroquiales. Lo dice el Instrumentum Laboris también en el número 94 y dice, y bueno, que es mutatis mutandis como la asamblea diocesana, pero para la parroquia. Esto sí que es más fácil hacer. En el último libro que he escrito yo sobre la parroquia, que se titula Manual para párrocos, dedico un ratito a este tema de las asambleas porque en muchos sitios ya son una realidad. Y a principio de curso, en un ambiente distendido de fin de semana, se reúne a toda la comunidad, se suprimen tantas misas, se hace un doble día en el que se combinan muchas cosas, lo lúdico, la reflexión, las asambleas, la comunicación y al final el domingo con toda la comunidad. Evidentemente muchas veces no se hace en la iglesia porque no caben, delante de la iglesia, en una plaza, con toda la comunidad. ¿Por qué? Porque es la manera de que todos hagan oír su voz.
Muchas de las personas que participan en nuestras parroquias participan en la misa dominical y poco más, no porque no quieran, sino porque a veces no pueden, porque sus compromisos familiares se lo impiden. Entonces, la única manera de hacer es que en un domingo tenga lugar un acontecimiento, un día de fiesta, en la que ellos puedan hablar y puedan hacerlo con libertad. Estas asambleas eclesiales de parroquia, estas asambleas parroquiales, en muchos lugares ya son una realidad. Y al principio de curso, en vez de convocar a los catequistas y a tal, no, se convoca a toda la comunidad. Hay que organizarlo bien, puede ser un momento de encuentro muy bonito, incluso un momento lúdico, familiar, hay que organizarlo bien para que funcione bien, pero creo que es muy necesario que contemos con todos, porque los que vienen a misa a lo mejor solo vienen a misa, pero me pueden decir, es que las misas de aquí son muy malas, es que el párroco no se prepara bien la homilía, es que los cantos son horribles, y yo me voy a la del otro lado porque aquí la calidad es mala. Bueno, pues eso también nos enseña, y es una persona que su compromiso es el que puede, porque a lo mejor está cargado de trabajo, tiene mucha familia, y no puede estar allí de lector, acólito, salmista o del grupo de Cáritas, no puede estar, no le da la familia, no le da la vida. Pero va los domingos, lleva a los hijos a la catequesis, está feliz de ser católico y quiere colaborar con la parroquia. Solo a través de estos medios podemos captar a estas otras personas para que se sientan implicados y agentes de la actividad misionera de la propia parroquia. Bueno, no me entretengo más. Todo esto está en el código, como saben, lo de las asambleas no, pero como hay muchas experiencias al respecto, pues creo que es muy importante que las aprovechemos. De hecho, en esta segunda asamblea se ha contado mucho con lo que se han llamado experiencias de buenas prácticas y se ha pedido a las conferencias episcopales que mandaran ejemplos concretos que se dan en el país de buenas prácticas sinodales, de consejos que funcionan bien, de estatutos de consejos bien elaborados donde hay mucha participación de todos y fundamentalmente de los laicos, de cómo han estructurado las asambleas diocesanas o las asambleas parroquiales, de buenas prácticas, porque hay muchas y en muchos sitios. Lo que pasa es que a veces nosotros no las conocemos porque no estamos cercanos a esas realidades. Esperemos que el sínodo sea una oportunidad para, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que les pongo ahí el texto, iniciemos un proceso. Esto de la sinodalidad, de transformar poco a poco la dinámica en la que se han venido haciendo las cosas, va a costar tiempo. Va a costar tiempo. No es una cosa de un día para otro. Hay que cambiar corazones, hay que cambiar mentes para poder cambiar estructuras. Y esto nos vamos a tardar un poquito. Yo estoy en la confianza de que la fuerza con que ha hecho arrancar este proceso el Papa le dará cuerda para mucho tiempo. Y que cuando ya esto se vea como algo habitual, normal, porque forma parte de la naturaleza misma de la Iglesia, ya nadie hablará de sinodalidad porque todo el mundo estará acostumbrado a vivirla como uno está acostumbrado a respirar y no tiene que ir contando cuándo inspira y cuándo expira. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Padre José, aquí ya veo algunas manos levantadas entre los participantes. Si me aguardan un segundito, a partir de ahora, de un segundo, van a poder ustedes por su cuenta abrir el micrófono. Pero para ordenar, ya pueden hacerlo. Vamos a darle la palabra a Sebastián, que tiene ahí la mano alzada. Sebastián, no sé si estás por ahí y si querés hacer tu pregunta o no. De todas maneras, acá en el chat hay algunas preguntas también. Mientras podemos ir haciendo las preguntas del chat. Muy perfecto, Inés, como tú quieras. ¿Le parece bien, padre? Sí, sí, me parece estupendo. Si están ya, hay algunas preguntas en el chat, yo Sí. si las sé, las contesto, o si puedo. Y otras, pues bueno, pues si no las sé, ya diré que no las sé, claro. Perfecto. No tengo que saber todo. Sí, dígame. Dice, se sigue mencionando poco la posición de tantos sacerdotes casados en comunión plena con la Iglesia en cuanto a la inclusión y consulta de las periferias en el camino sinodal. No es una pregunta, sería una afirmación. No sé si quiere hacer algún Bueno, comentario. es real porque en el anterior documento aparecía como un criterio aprovechar la formación de estos sacerdotes que en cierto momento pues, decidieron cambiar de vida y formaron una familia, bueno, porque están muy bien preparados, muy bien formados. Y se dijo que era necesario aprovechar a estas personas que tienen una buena formación porque de hecho no están en ninguna situación irregular. Es decir, están en una situación
normal, están casados, tienen familia, ya no son clérigos en el sentido jurídico, pero son personas con una buena formación. Claro que hay que aprovecharlo. En el anterior documento sí lo decía, se entendió que eso era una propuesta que no hace falta subrayarla más, entiendo, porque es que es evidente. Vamos, si yo tengo en la parroquia un sacerdote que dejó de serlo porque constituyó su familia y lo tengo allí, hombre, de hecho, fíjense que ahora esto ha cambiado bastante con Francisco, ¿eh? Porque antes, cuando a un sacerdote se le concedía la dispensa del celibato y la secularización, en el rescripto que le daban se limitaba mucho el ejercicio del ministerio y se decía que prácticamente no podía hacer nada públicamente supuestamente porque causaba escándalo. Ahora resulta que en el rescripto no hay casi ninguna limitación y de hecho los sacerdotes secularizados pueden perfectamente contribuir a la vida de la parroquia con muchísima más capacitación que muchas otras personas. ¿Cómo los vamos a desaprovechar? Claro que sí, hay que aprovecharlos, sí, sí. Muchas gracias, padre. Otra pregunta dice, esta nota de sinodalidad inclusiva en oficios eclesiásticos, sin una pastoral seria que la avale, ¿no llevaría a hacer creer que cualquier oficio delegado o encargado es para conferirlo al laico obligatoriamente? No he entendido muy bien el final, que no sería... El final dice, ¿no llevaría a hacer creer que cualquier oficio delegado o encargado es para conferirlo obligatoriamente al laico? No sé Bueno, si vamos a ver, la persona que hizo obliga- la- obligatoriamente no. Vamos a ver, vamos a ver, existen oficios que por su entidad, lo dice el mismo Papa Francisco cuando hace una reforma de la curia romana y dice que no todos los dicasterios van a estar presididos por un cardenal, por un clérigo, pero habrá algunos que sí lo necesiten por el contenido del dicasterio mismo. En los oficios o en la participación que se puede dar en los oficios a los diferentes miembros de en la iglesia diocesana, hay una distinción clara. Hay oficios que por conllevar un cuidado pleno de las almas, solo pueden ser desempeñados, lo dice el código, solo pueden ser desempeñados por sacerdotes. Un oficio como el de párroco, que conlleva consagrar la Eucaristía, que conlleva perdonar los pecados, que conlleva hacer la unción de los enfermos, no puede ser desempeñado si no es por un presbítero. No puede ser desempeñado porque si no se le arrebataría a los fieles el derecho que tienen a recibir de los pastores los auxilios espirituales. ¿Ok? Entonces, es evidente que hay oficios que conllevan per se el ejercicio del ministerio ordenado, al menos en el grado presbiteral, y por tanto no pueden ser conferidos a laicos. El resto de los oficios que no conllevan esto no tienen limitación, se pueden conferir igual al laico que a un clérigo. Aquí lo importante no es la categoría de personas, sino si están preparadas para la función que van a desempeñar. Voy a poner un caso. Institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, dicasterio de la Curia. Hace 10 años, en el dicasterio había un cardenal, un arzobispo y todos clérigos. Ahora el presidente es un cardenal, que además es religioso, y la secretaria es una religiosa. ¿Es adaptado esto a la realidad? Pues claro que sí. Si estamos en los institutos de vida consagrada y la secretaria del dicasterio es una religiosa que ha sido superiora general de su propia institución, entiendo que está muy capacitada para desempeñar este cargo. No por ser clérigo está uno más capacitado, por ejemplo, para desempeñar ese cargo. Imagínate, en una diócesis hay cargo de vicario para el clero. Evidentemente este cargo lo tiene que desempeñar un clérigo, pero un vicario para la vida consagrada, ¿por qué lo tiene que hacer un clérigo que no es consagrado? Evidentemente tendrá que hacerlo una persona que tenga la capacitación, el conocimiento, incluso la experiencia que le permita acompañar esa realidad con eficacia y con sentido común. Pero no todos los oficios conllevan ser cura, pero tampoco obligatoriamente hay que meter a un laico. Yo puedo tener en catequesis a un laico que tiene una licenciatura en catequética y puedo meter a un cura que la tiene. Lo que no voy a hacer es tener un laico con licenciatura en catequética y un clérigo que lo que ha hecho ha sido los estudios del seminario, preferir al clérigo porque es clérigo. No, tengo que ver el perfil de idoneidad y elegir a la persona que reúna las condiciones mejores para poder prestar el servicio. Y ahí no me fijo si es laico, si es religioso o si es clérigo. Pero repito, a algunos de esos oficios los laicos ya no pueden acceder porque tienen plena cura de almas. Esto, repito,
el mismo Papa en Predicate Evangelii dice, la congregación para obispos. Evidentemente no puedes poner al frente a un laico, porque el tema que se trata es de la selección de obispos y demás, y evidentemente esto la congregación, o el dicasterio, perdón, para el clero, pues lógicamente tendrá que estar al frente algún clérigo, porque el que es el que entiende desde dentro en esa realidad. Pero igual acabo de decir, por el sentido contrario de esto, o podemos decir de laicos, familia y vida, que lo lógico es que haya alguien que tenga familia, que sea laico y que tenga hijos. Esto es lo normal. Porque ¿qué experiencia tenemos nosotros? Yo que soy cura, por el momento no se me conoce nada de eso y entonces yo sé de oídas, no es que no sepa nada, pero es evidente que una persona que está preparada y que además experiencialmente vive ese régimen de vida es mucho más adaptada para llevar esa realidad a cabo que no una persona que no tiene. Esto es evidente. Muchas gracias, padre. La veo a Rosana con la mano levantada. No sé, Rosana, si querés abrir el micrófono y hacer tu pregunta o comentario. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo Muy quería buenas. consultar respecto a lo que el padre recién comentaba, que uno de los cambios que probablemente iban a estar casi con seguridad ahora en el sínodo era como ya la obligatoriedad de la constitución de los consejos pastorales diocesanos, ¿no? Uh-huh. Y parroquiales, y también respecto a la representatividad, que es como un camino sensato de pasar del consejo parroquial, digamos, a a representar a la parroquia, a la comunidad parroquial en el Consejo Diocesano. Pregunto también, veía que alguien preguntaba también en el chat respecto a los movimientos, ¿no? Movimientos, y yo le agregaría también las pastorales. Por ejemplo, usted nombraba hoy a Cáritas, Pastoral Carcelaria, por ejemplo, ¿no? Esto está contemplado dentro de la representatividad en los consejos pastorales diocesanos, porque de hecho la vida de ambas es muy distinta, ¿no? La de la representatividad parroquial a la de las pastorales. Entonces, bueno, si Uh-huh. va a haber alguna conclusión al respecto o alguna Claro, sugerencia, alguna no. línea de trabajo. Fíjate, Rosana. Lo que dice el código es que tiene que haber un reflejo de todas las realidades de la diócesis. Entendemos que, evidentemente, si la diócesis está trabajando en el área de la caridad y Cáritas u otras instituciones tienen una gran fuerza en la diócesis, tienen que tener, evidentemente, su representación. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué lo de los consejos pastorales parroquiales? Para que la realidad del lugar llegue a la diócesis. A veces se configuran siempre con responsables de cosas a nivel diocesano, pero no con la gente que está en la parroquia todos los días haciendo labores muy humildes, colaboraciones muy humildes, ¿no? Es bueno que la presencia de esas personas llegue, esa voz llegue también, pero no la de los consejos solo, ¿eh? La configuración del Consejo Diocesano de Pastoral tiene que ser reflejo de lo que la realidad pastoral es de la diócesis. También, lo que has dicho ahora mismo, Rosana, si hay movimientos con mucha fuerza, tienen que estar presentes en el Consejo de Pastoral. Si hay una realidad, la que sea, fuerte en la diócesis, tiene que tener su representación. Y si son varias realidades las que cubren el mismo espectro, pues que entre ellos elijan los representantes. Pasa con los consagrados. Si yo tengo mucha presencia de vida religiosa en la diócesis, no voy a meter a todas las instituciones que tengo, pues que entre ellas elijan a las personas que las van a representar, ¿verdad? Esto es de modo que el Consejo de Pastoral refleje lo que la realidad en la iglesia local es. Esto tiene que ser así. Lo que estamos orientando nosotros es que al igual que hay una instrucción para el sínodo de los obispos, perdón, de diocesano, que ya dije que era muy pesada y tal, que a lo mejor habría que reformarla, que se hiciera una instrucción para los consejos diocesanos, a nivel general, que pusiera unos mínimos. Y luego cada conferencia y cada obispo que legisle como les parezca. Pero que en todos los sitios haya unos mínimos para garantizar precisamente esto que dices, que en un lugar que haya movimientos no participen porque no les llama el obispo. O que en un lugar donde hay un movimiento social X muy importante que lleva a cabo la iglesia, como el obispo no es de esa orientación, no lo incorpore. Entonces, que no sea el juicio solo del obispo del que dependa la configuración de estos consejos. Y por eso decíamos que una instrucción dada por la Congregación para el Clero sería una buena solución, aunque luego
los aspectos concretos se hicieran en las conferencias y también se hicieran luego en cada diócesis según sus necesidades. Sin coartar la libertad del obispo, también ponerle unos mínimos para que realmente sea un reflejo de la realidad diocesana y no un reflejo de lo que el obispo mismo es, que a veces ocurre esto. Con perdón, por Monseñor Dario, que está ahí, va a pensar que yo no hablo mal de los obispos, ¿eh? Digo que puede ocurrir. Probablemente no ocurra nunca, pero podría ocurrir. Muchas gracias, padre. Hay algunas preguntas más en el chat. No sé cómo está usted de tiempo. El Si que para quiera, un par de el que preguntas quiera. más y Lo lo que liberamos. aguanten las personas. Las personas estas aguantan muchísimo, le aviso. No es problema Ya, eso. pero tendrán que hacer cosas. Yo no tengo prisa, ¿eh? Bueno, un par Sí. de preguntas más y lo Muy liberamos. bien, muy Acá bien. dice, buenas tardes. Cuando se hizo mención al Consejo de Asuntos Económicos y al IL79, se hace referencia a balance. Cuando el SIC habla de informe de ingresos y egresos, y ambos términos no son sinónimos, y en algunas traducciones del SIC se lee balance en vez de informe de ingresos y egresos, me parece que en eso debería haber precisión. No sé si se entiende. Sí, eh, sí, entiendo, sí. Ciertamente, lo que yo creo que la palabra que lo encierra, y desde ahí es donde habría que hacer una explicación de estos términos, es eso de la accountability, la verificación de que las cosas se hacen según ley y con transparencia. Eso es lo más importante. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero una presentación de presupuestos y, y un dar cuentas de en qué medida esos presupuestos se han ejecutado, en qué tanto por ciento, en qué se ha fallado, si hay déficit, si hay superávit, esto se tiene que saber. Lo tiene que saber el Consejo Presbiteral, porque tiene que saber la situación en la que está la diócesis, pero lo tiene que también saber el Consejo de Pastoral, porque depende de los fieles el sacar adelante todas estas cosas. Al fin y al cabo, mayoritariamente que los que contribuyen al sostenimiento de la Iglesia son ellos, ¿no? Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de los bienes que ellos nos entregan para administrar en favor de la Iglesia y de los pobres. Entonces, yo creo que lo más importante es ejecutarlo todo con gran transparencia y clarificar estos términos, por supuesto que sí. Hay bastantes estudios ya que están explicando, yo en concreto en mi facultad hay 2 tesis que se están haciendo sobre este tema para ver cómo mejorar todo esto de la rendición de cuentas y de la transparencia, sí. Gracias, padre. Hay una persona que pregunta sobre la sinodalidad y la inclusión de personas con discapacidad, que dice que a veces hay parroquias que siguen teniendo escaleras para entrar y bueno, y que no están preparados para la discapacidad, para personas con discapacidad. No sé si tiene algún Pues comentario. mire, para mí esto es un tema muy sensible porque mi hermana pequeña es discapacitada. Para mí es un tema muy sensible. Yo no aguanto una iglesia que tenga escaleras. Me parece que es una bofetada en la cara de muchos fieles, incluso personas que no están discapacitadas, pero que son mayores, que tienen dificultad para caminar, que tienen baja movilidad y que no pueden ir a la iglesia porque no pueden subir 3 peldaños o se ponen en grave riesgo si lo hacen. Debemos de ser muy sensibles. Yo soy muy sensible a raíz de que lo tengo en casa, yo lo entiendo. Pero es que no puede ser de otra manera, porque si alguien tiene que ser objeto de nuestro interés, son las personas que socialmente ya están mucho más incorporadas, porque incluso en las instituciones civiles, este tema se cuida mucho más. Hay que acabar con las barreras, no puede ser. Y si son arquitectónicas, en una arquitectura elegante o lo que sea, hacer lo que sea, buscar a quien sea, pero procurar que las personas que tienen dificultades de movilidad o que tienen discapacidades de diferente índole, no solo esas, hay otras discapacidades también, por ejemplo, auditivas, por ejemplo. Y entonces, bueno, una iglesia donde no se oye lo que está diciendo el cura, pues una persona que tenga una cierta deficiencia auditiva es que no se entera de nada. Entonces, yo no digo solo de movilidad, que es que esas son reales. Y ciertamente yo en esto estoy muy sensibilizado y creo que esto es un tema que no podemos dejar pasar ni 5 minutos más. El otro día en un pueblo de aquí de la diócesis mía estuvo el obispo porque había un debate entre el cura y la gente a ver dónde ponían la rampa para entrar en la iglesia, porque tenía escaleras por todos los lados. Entonces, la gente decía, el cura decía, no, la rampa la queremos poner en la parte de atrás en la sacristía, y dice la gente, no. Nosotros entramos por la puerta como todo el mundo. ¿Por qué vamos a tener que entrar por detrás por la sacristía? ¿Acaso somos menos que los demás? Hagan la obra aquí y entramos como todo el mundo, con la dignidad normal de todo el mundo. ¿Por qué voy a tener yo que entrar por la puerta de atrás como si estuviera robando algo? No, que arreglen la puerta como es debido. El obispo dice, sí, tiene razón, que arreglen la puerta al principio. Porque era mucho más barato hacerla por la otra puerta.
pero también es verdad que es como una especie de tú vete por ahí detrás que no tienes los mismos derechos de todo. Yo soy muy sensible a eso y ciertamente estoy de acuerdo con la aportación que ha hecho esta persona. Este tema hay que abordarlo ya y las obras hay que hacerlas ya. Y si no hay dinero se busca, pero hay que hacerlo. Se acabó. Ya está. Gracias, padre. Última pregunta. Este, hay una mano levantada y una última pregunta y ya no abusamos más de su paciencia. Le hago la Muy bien. pregunta del chat y después le doy la palabra a Graciela que tiene la mano levantada. ¿Cuál sería la diferencia entre el Consejo Pastoral Diocesano y la propuesta de la nueva conformación del Consejo Episcopal? Bueno, la diferencia es notable por el número de personas. Muy notable. Y en segundo lugar, porque así como en el Consejo, evidentemente en el Consejo Pastoral el número es mucho mayor que en el Consejo Episcopal ampliado. Y en segundo lugar, las del Consejo de Pastoral, la mayor parte deberían ser elegidas no por el obispo, sino por los propios implicados. Por ejemplo, los religiosos, elegidos de entre ellos. Los miembros de movimientos, elegidos de entre ellos. Los de las parroquias, elegidos de entre ellos. Y el obispo lo único que tiene que hacer es confirmar que ninguno está perseguido por la justicia y poco más. Y ya está. Los nombramientos los hace el obispo, esto es evidente. Sin embargo, el Consejo Episcopal son personas que el obispo mismo selecciona. Es verdad que al ampliarlo hay más gente, tampoco ni de lejos es el Consejo Pastoral. A lo mejor en un Consejo Episcopal puede haber un par de vicarios, 2 o 3 decanos, un par de delegados, 2 laicos y ya está, no hay más. Y son elegidos por el propio obispo de entre las personas que tienen algún oficio en la diócesis y que para él le parecen importantes a la hora de aconsejarse. Un caso muy curioso, se lo digo, porque es de un compañero mío operario que es obispo aquí en una diócesis, en la diócesis de Barbastro-Monzón. Él, cuando constituyó este Consejo Episcopal avanzado o ampliado, eh, incluyó, porque no, a una religiosa de clausura, porque no tenían presencia en la pastoral de la diócesis, estando los monasterios como están y como son el corazón de la oración de las diócesis. ¿Y qué pasa? Pues que las reuniones del consejo son en el monasterio, porque ya no puede salir. Pero qué gesto tan bonito de contar con la vida contemplativa en el consejo pastoral, porque es una realidad que está en la diócesis y que hasta el momento había pasado desapercibido. A nadie le cuesta, en vez de la reunión aquí, hacerla allí. No le cuesta a nadie. La religiosa, es la priora de un convento de clausura, no puede salir de un monasterio, pero se tienen allí los consejos. Ven lo que es integrar, lo que es contar con todo el mundo. Me parece que es esencial, porque es lo que va a dar a la gente de fuera que nos mira, le va a dar la impresión de que realmente somos una iglesia de Jesucristo. Gracias, padre. Graciela, entonces, y con esto ya cerramos. Graciela, te pedimos que seas concisa con tu comentario. No sé si estás del otro lado de la pantalla porque no tienes la cámara activada. Pero Sebastián lleva con la mano levantada 3.000 Sí, lo que pasa es que veces. Sebastián no sé si quiere decir algo o porque no estaba recién, por eso. Está ahí el pobre que está con la mano levantada y reclamando y como que no le hacemos caso. Va a Bueno, pensar que después le tenemos, le podemos preguntar a Sebastián también. bueno, perfecto, padre. Entonces, Graciela, adelante. Graciela, a ver. Padre, agradecerle enormemente la exposición porque más clara imposible. Voy a tomar lo que acabo de leer, que preguntan si los que se sumaron más tarde dónde pueden acceder a ella. Y mi pregunta es esta: todo esto que usted nos ha expuesto ahora habla de mucho trabajo, fundamentalmente para el sacerdote. Pero, ¿qué pasa con las parroquias donde tenemos a nuestro pobre sacerdote que está atendiendo hasta media docena de parroquias, donde no hay un tiempo físico de calidad el que él pueda dedicarle a toda esta labor que implica de su presencia? Claro, el asunto es doble. Primero, la multiplicación del trabajo por la escasez de vocaciones es evidente, porque se han multiplicado los templos y ahora no hay quien los atienda. Usted dice ahí que puede tener 6 o 7. Aquí en España, en lo que llamamos la España vaciada, hay párrocos que tienen 40 iglesias a su cargo. Evidentemente de poblaciones a veces de 20 habitantes, de 50 habitantes,
de 100 habitantes, muchos de ellos personas mayores que no pueden moverse de su pueblo, y si no vas allí a celebrarles la misa, no tienen misa, sencillamente. Hay que replantearnos varias cosas. Una primera, si la Eucaristía es central, repetirla porque no queda más remedio no ayuda. Es preferible tener sed de Eucaristía y celebrarla con calidad que andar corriendo a todos los sitios y celebrar sin calidad. Y lo digo yo, que los domingos celebro en 3 parroquias distintas. Pero entiendo que eso es como lo máximo. El código dice que como máximo 3 misas. Ahora hay gente que hace 4 y 5 y como curas sabemos perfectamente que a partir de la tercera, y ya la tercera como que se pone en piloto automático, y tiene la misma dignidad y el mismo derecho a una celebración completa y con tus 5 sentidos, el fiel de las 9 de la mañana y el de las 7 de la tarde. No puedes sustraerle al fiel su derecho porque no hay una organización adecuada. Creo que es más sensato, primero, reducción de parroquias. Los templos a veces no son parroquias, son templos. No hay comunidades reales que estén detrás de las parroquias. Hay un grupo de gente que hay que atender, pero a lo mejor constitutivamente ya no se pueden llamar parroquias porque no hay una comunidad de fieles suficiente, donde haya diversidad de edades, de condiciones, haya catequesis, haya matrimonios, haya jóvenes. Hay muchos templos que no tienen esto ya y siguen siendo parroquias. Entonces, una reestructuración de las parroquias. Segundo, una redefinición del ministerio del sacerdote, que en este ámbito de la sinodalidad es muy interesante, porque lo más importante no es lo que hace el cura, sino el equipo con el que cuenta. Porque muchas de las cosas que ahora hace el cura es porque no tiene un equipo que codo a codo con él se responsabilice de las tareas de la parroquia. Si no, el cura no las tendría que hacer. Como no lo tenemos, porque hemos siempre pensado, y esto me ocurre aquí, te dice la gente, bueno, yo lo hago, si el cura me lo pide, no, es que tú tienes que ofrecer. No se trata de que el cura te necesite y te llame, no, tú tienes que decir, yo tengo este tiempo, tengo esta disponibilidad, quiero ayudar, ¿en qué puedo ayudar? Pues mira, no tienes preparación suficiente, pues me preparo. Pero eso es ser proactivos. No podemos pensar que la función del pastor es cubrir las áreas pastorales completas y más en el momento presente. Hay que redefinir cuál es la función del presbítero en una iglesia sinodal, que es la de crear equipos corresponsables y misioneros. Esto es un aspecto tan importante que el Papa Francisco ha pedido a un grupo de los de estudio que vean a ver en la ratio fundamentales, el plan de formación de los sacerdotes, que tiene muy pocos años, que vean cómo incorporar todos estos elementos porque no están en la formación ahora mismo. Entonces se forman los curas con una formación y una mentalidad que no corresponde a una iglesia en la que todos somos corresponsables. El cura es el pastor que conduce a todos, que al final le va a tocar decir por aquí o por allá, pero contando con todos y todos corresponsables. Que no tengo muchos con los que tenga, lo que no puedo pretender es hacerlo yo y solo. Eso es lo que no puede ser. Entonces es redefinir el concepto de parroquia, redefinir qué es el ministerio, cuál es el ministerio propio de los sacerdotes. Que no es andar para arriba y para abajo haciendo sacramentos, solo. Los sacramentos hay que celebrarlos, pero hay que celebrarlos con calidad. Gracias, padre, gracias. No hay de qué, con mucho gusto. Gracias, padre. No sé si Sebastián quería decir algo Se ha o marchado, Sebastián. Sebastián. Se ha ido. Se ha ido, nos ha abandonado. Muy Bueno. bien, pues ya está. Con esto ya concluimos, ¿no? Bueno, muchas gracias, realmente muy claro, te agradecemos mucho este tiempo que has estado con nosotros, te comprometemos a que vuelvas algún día, te vamos a volver Hombre, quizá cuando acabe el sínodo y la cosa tome nuevos rumbos, pues podemos ver a ver qué novedades hay. ¿Qué novedades hay? Bueno, gracias a todos. Doy un avisito antes de terminar, que van a encontrar en el Drive los certificados ya, los que participaron del curso de secretarios y secretarias. Les agradezco la participación a los que son secretarios y secretarias y a los que no, que también hay en esta conferencia. Monseñor Quintana, lo veo aquí,
que dijimos obispo de Cafayate, y le voy a dejar que clausure, tenés otro obispo por acá, ¿eh? ¿Ah, sí? Monseñor Landra, que hasta ahora fue el anterior decano y es vicepresidente de la SADEC, obispo auxiliar de Mercedes Luján, así que le vamos a despedir a él que cierre y que nos dé la bendición. Muy bien. Bueno, agradezco y vuelvo a sumar el agradecimiento, Padre José, por tu aporte, por la claridad y la solvencia y sobre todo la apertura a escuchar nuestras inquietudes, nuestras preguntas. Doy fe que esto da para mucho más y otros espacios que queremos aprovechar y contaremos contigo si Dios quiere, ¿no? Me quedo con esto de resignificar la parroquia o resignificar muchas acciones pastorales, algo que suena cuando Francisco dijo la parroquia no ha pasado de moda, ¿no? Lo que tenemos que revisar es qué tipo de comunidades parroquiales hoy se conforman y de ahí la creatividad que también el Espíritu nos regala, sin duda va a seguir ayudándonos a buscar personas, organismos, hasta la denominación de muchas de ellas para ser más fieles al Espíritu, ¿no? Al ritmo del Espíritu sería esto, ¿no? Pienso hace 100 años atrás, estas estructuras eran otras y era la misma fe. O pienso en los nombres de algunas cosas después del Concilio Vaticano, inspirado por ese regalo del Espíritu para ser fieles a lo que nos pide el Señor, ¿no? Así que nuevamente agradecido en nombre de la facultad y de la sociedad, ¿no? Nos unimos a la oración hoy en Nuestra Señora de las Mercedes, es patrona de mi arquidiócesis, así que los invito a rezar una Ave María pidiendo que ella nos siga diciendo una frase cortita y al pie que dijo en una reunión de amigos de Jesús: háganle caso a Jesús, hagan lo que Él les diga, ¿no? Así que bueno, en manos de nuestra Madre y Madre de toda la Iglesia le decimos: Dios te salve Dios te salve María, María, llena eres de llena eres de gracia, el gracia, Señor es el Señor es contigo. contigo. Bendita tú Bendita eres tú entre eres todas entre las todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra ahora y en la hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Amén. Nuestra Señora de las Amén. Mercedes, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Ruega por El nosotros. Señor nos bendiga a todos y con este Dios los maravilloso bendiga. medio de poder encontrarnos y comunicarnos a nosotros, a nuestras comunidades, a nuestras tareas, a este camino sinodal que todos estamos haciendo, en el nombre del Padre, del Padre, Hijo y del del Hijo, Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Padre. Gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias. 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 Muchas gracias.